Lina Meruane, Hojas de afeitar. Antes de empezar a leer, les aviso por las dudas que decidan si quieren que un chico chiquito escuche este relato. Hay algunos detalles que tal vez no sé, como padres prefieren no que los chicos no escuchen, pero bueno, les aviso por las dudas que lo escuchen antes de compartir con niños chiquitos. En fin, Lina Meruane, Hojas de afeitar. Era lo que hacían ellos sobre sus rostros, con espuma, con una gruesa brocha de cerdas suaves y mirándose atentamente al espejo para no cortarse. Pero también nosotras nos mirábamos en el tembloroso espejo del asombro, rasurándonos las unas a las otras durante el primer recreo de los lunes y el último de los jueves. Esperábamos a que se sintiera la aspereza sobre la piel para recomenzar el lento ritual que nos desnudaba de ese vello rasposo. No dejábamos ni un rastro de jabón en las axilas, y era tan excitante hacerlo, cada vez más intensa la emoción, que pronto fuimos extendiendo el filo de la gilet por los brazos, por las pantorrillas y los muslos. Nos afeitábamos puntualmente, tan en punto como las llegadas por la mañana a la reja de fierro coronada de puntas, exactas como el timbre que tocaba sin dulzura el dedo duro e insistente de la inspectora. Rasurar era un procedimiento tan matemático como el de copiarnos durante los exámenes de álgebra. Las ecuaciones iban siendo resueltas y repetidas en un sonoro cuchicheo a oídos sordos de la vieja de ciencias. Pero no todas nuestras maestras eran tan ancianas ni oían tan mal. Había que proceder siempre entre señas y susurros, guardar para nosotras el secreto. Nuestros cuerpos iban hinchándose de a poco, llenándose de bultos sorprendentes. Simultáneamente nos crecieron las tetas, se levantaron nuestros pezones con pelos alrededor que también eliminábamos con esmero. El pubis se nos había vuelto una madeja oscura que derramaba sangre, sin aviso, sincronizadamente. Esa sangre tenía un resabio metálico que nos excitaba, como el murmullo de nuestras voces roncas, como ese laberinto que íbamos penetrando apasionadamente. Con entusiasmo solíamos empezar la tarea por el pelillo que se asomaba sobre los dedos de los pies. La gilet subía por los empeines desnudos como un acerado calcetín, deslizándose por los muslos como una panty, dejando un surco de piel pálida entre el espumoso jabón del baño. La filosa caricia se arrastraba por la ingle y luego descendía fría desde el ombligo hacia abajo, y por debajo del elástico, de la tela suave del calzón que por fin quitábamos, y separa las piernas, abre un poco más, idiota, quédate quieta. Y nos entraba la risa al descubrir la lengua asomándose por el pubis, la carcajada nerviosa que nos hacía temblar espiando el beso que imprimía en los labios la hoja de afeitar. Una de nosotras se quedaba vigilando la entrada del baño, esa puerta negra al final de un largo corredor, tras la espinosa rosaleda. La vigilante cubría nuestro murmullo cantando en voz alta nuestro himno a la reina de Inglaterra. Lo repetía en una letanía hasta que veía a la inspectora en el fondo del pasillo y entonces entonaba la canción nacional para avisarnos, para distraer a la delgada inspectora que hinchaba el pecho al escuchar esa arenga patriótica que deformaba hacia adelante los labios haciendo más visible la oscura línea de vello que alguna vez soñábamos afeitaríamos a la fuerza. Y entonces, buenos días, señorita, decía nuestra cómplice, mientras nosotras, ahí dentro, ocultábamos las hojas de afeitar. Y buenos días, hija, contestaba la sargenta. Pero no se interrumpa, siga cantando, le recomendaba, y permanecía ahí un momento más, con los ojos cerrados, disfrutando. La inspectora se iba como un sereno caminando dormido en su ronda. El peligro siempre pasaba de largo y nosotras nos bajábamos del retrete, recuperábamos las hojas escondidas y entibiadas dentro de los calzones. Nos levantábamos otra vez el jumper y continuábamos rapándonos las unas a las otras, detrás los muros de azulejos blancos. Tampoco las demás compañeras sospechaban, o quizás sí, pero disimulando. Nunca ninguna se nos acercó, ninguna osó aventurarse por nuestro baño. Era como si percibieran que ese territorio estaba marcado, cercado, como si de nuestras miradas emanara una sucia advertencia.
Las dejábamos admirar de reojo nuestra evidente superioridad física, nuestras rodillas lustrosas y los calcetines a media pierna. Observaban de lejos el modo obsesivo en que nosotras, en la esquina del patio de cemento, pelábamos membrillos. Porque eso hacíamos cuando no estábamos en el baño, pelar y pelar membrillos con nuestras pequeñas navajas de acero. Ejercitábamos nuestra habilidad manual despellejando esa fruta ácida. Competíamos por lograr la monda más larga sin que se partiera, pero el grueso y opaco rizo que íbamos sacándoles siempre se rompía. Nos consolábamos de ese fracaso lamiendo la pulpa que nos dejaba la lengua áspera y reíamos a carcajadas. Todavía nos estábamos riendo cuando sonaba el timbre y debíamos doblar la hoja metálica para regresar a clases. Guardábamos también las cáscaras rotas en una bolsa plástica. Era un precioso desinfectante para las accidentales incisiones. Era miércoles y ya estábamos inquietas. Sentadas en la última fila, en línea, nos rascábamos mutuamente. Qué picor cuando empezaba a salir el pelo, y desde que nos afeitábamos cada vez salía más y más grueso. Nos dejábamos marcas blancas sobre la piel con las uñas, pero evitando hacer ninguna mueca de gusto o de dolor, sin dejar un instante de fijar los ojos en el pizarrón donde la vieja de castellano explicaba las cláusulas subordinadas. Teníamos hojas nuevas y todavía quedaban 15 minutos para el recreo, pero faltaba un día entero para el jueves. La impaciencia por regresar al baño empezaba a debilitarnos. Se nos había ido adelgazando la voluntad, y en ese momento, en medio de una oración copulativa, en el instante más exasperado de nuestra picazón, se abrió la puerta y entró nuestra directora con la nueva estudiante. Toda la clase se puso de pie y repitió un saludo unísono en inglés, y después escuchamos su nombre. Para nada nos fijamos entonces en las duras facciones de Pilar, ni en sus ojos penetrantes. No nos llamó la atención su sorprendente estatura, la escualidez de esa desconocida agazapada como la muerte en el oscuro uniforme de poliéster. Solo nos desconcertaron sus pantorrillas, tapadas de pelo. No vimos más que esa excitante maraña, toda una pelambrera virgen que nos erizó de asco y de alegría. La brisa fría se colaba por las ventanas del invierno, nuestro último invierno, y Pilar estaba ahí, desafiante, como una hoguera en un patio de viento. Solo quedaba un asiento libre en la esquina de la primera fila, y ahí iba a apostarse en ese pupitre de madera. Se quitó el abrigo azul marino, el chaleco azul, y se arremangó para exhibir impúdicamente el espeso vello de sus brazos. Antes de sentarse volteó hacia atrás y bajo sus gruesas cejas hirsutas su mirada osciló lentamente entre nosotras, como si se nos entregara, como si se dejara lamer por nuestros ojos. Se soltó la cola de caballo y empezó a escribir mientras nosotras apurábamos los lápices debajo de las mesas. «No parece una mujer», decía la primera línea de la hoja de cuaderno que hicimos circular. «Es cierto, es peluda, es demasiado flaca para tanto pelo», escribió otra de nosotras. Alguna se ensañaba en el borde de la uña cuando por fin se movieron las manos del tiempo y la inspectora hundió su dedo tieso en el timbre. Corrimos todas juntas por el pasillo, cruzamos la Rosaleda, entramos al baño sin dejar vigilante. Frenéticamente, descuidadamente, dejándonos llevar por el arrebato y los gruñidos, estrenamos nuestras hojas en una carnicería inútil. Las unas contra las otras. Intentando librarnos del pelo ardiente de Pilar, su pelambrera infinita nos arropaba más, se nos iba ensartando. Pilar se paseaba ante nosotras en el patio mientras pelábamos los membrillos. Dejábamos correr el jugo de la fruta por nuestras manos, nos chupábamos los dedos imaginándola desparramada en nuestro baño. Su mirada insidiosa esa tarde nos cortaba el aire. Después la vimos aventurarse lentamente por el pasillo, detenerse en la puerta negra y agitar la melena. La seguimos. Oímos cuando se encerraba en el retrete su chorro interminable. ¿Quería o no quería?
Se lavaba las manos cuando nos apostamos alrededor y le anunciamos lo bien que iba a quedar. No se movió mientras sacábamos las hojas, pero se puso pálida. Supimos que gritaría. Tuvimos que agarrarla de pies y manos, sujetarla firme sobre el suelo, meterle en la boca un pañuelo para silenciarla. Se resistía, pero le levantamos el uniforme, le bajamos los calcetines, le quitamos los zapatos negros. Tenía pelo incluso en el empeine, y eso excitó aún más nuestra pasión por ella. Qué desnuda iba a quedar cuando termináramos, qué suave, qué pálida. Pero seguía revolviéndose con los ojos muy abiertos, y yo, que tenía la gileta en la mano, que no paraba de susurrarle que se quedara quieta por su bien, para no hacerle daño, empecé a rasurarla, a cortarla cada vez que se movía. La sangre, en vez de asustarnos, nos azuzaba, nos instaba a seguir. Nuestra saliva anestesiaría los ardores de su piel. El suelo estaba cubierto de pelos y de sangre. Solo faltaba el pubis, y Pilar por fin dejó de moverse. Por un instante pensamos que se nos ahogaba con el pañuelo o que se nos estaba desangrando, y entonces no nos quedó más que desocuparle la boca. Como te muevas, idiota, te quedas sin ojos. Pilar sudaba con los párpados cerrados, pero respiraba suavemente, y nosotras suspiramos porque temíamos tener que cumplir esa promesa y matarla. La hoja fue cortando su calzón por los lados y con mucho cuidado, sin descubrirla por completo todavía, empezó a afeitar primero la piel que lucía arriba del elástico y después hacia abajo, retardando la aparición del precioso y ansiado pubis de Pilar. Su pubis hinchado y negro. Sonrió ambiguamente cuando quitamos la tela y vimos aparecer esa enorme lengua asomada por sus labios, una lengua que al engordar nos dejó con la boca abierta, sin palabras, atónitas, un momento mientras la lengua oscura se iba levantando. Entonces tiramos al suelo las hojas de afeitar y le besamos la boca y nos besamos con la lengua, enloquecidas por el éxtasis del descubrimiento. Eso es Hojas de afeitar, de la chilena Lina Meruane. Es un estilo diferente al de Samantha Schweblin, pero creo que tienen mucho en común. Por supuesto, Olingiris y Hojas de afeitar tienen el tema en común, el tema central, digamos, el más obvio, que es esto de la depilación, pero hay muchas otras cosas que tienen que ver con el cuerpo femenino, sobre todo percepciones de lo que es y lo que debe ser el cuerpo femenino desde distintos puntos de vista, relaciones entre mujeres, la relación con el propio cuerpo. Bueno, hay un montón de cosas, pero cuéntenme qué les pareció, cómo reaccionan a cada uno de los cuentos y sobre todo cómo se relacionan con esta cosa medio macabra que tiene Lina Meruane en este relato y que se ve en otras partes de su trabajo también. No sé si macabra es la palabra que ustedes también elegirían. Cuéntenme qué les parece, sobre todo en comparación con Olingiris de Samantha Schweblin. Gracias por escuchar y hasta la próxima.